Romanos capítulo 6, versículo 9 dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado. Dile al que está a tu lado: muerto al pecado. Otra vez: muertos al pecado. Díselo de nuevo: muerto al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén y amén. El apóstol Pablo estaba preso en Italia, y en la prisión que estaban le permitían quedarse en una casa, preso domiciliario. Y ahí le visitaban los cristianos y él escribía las cartas a las personas que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Ahí él recibía el recuento de todos los hombres y mujeres que él enviaba a predicar la palabra de Dios, y cuando llegaban con las noticias decían: están esperando tus palabras, que hable. Y como predicador escribía estas cartas. Escribiendo esta séptima carta, comenzó diciendo que nosotros tenemos que ser transformados en el bautismo de Cristo. Si usted lee el capítulo 6, Pablo comienza hablando de la importancia de por qué el cristiano entra a las aguas. Entra a las aguas para hacer un pacto. Entra a las aguas para hacer un compromiso. La palabra compromiso es muy importante, porque debemos de notar que una persona que toma un compromiso no es una obligación, pero sí es un derecho, es un deber. El día de hoy, la palabra del ser humano ha perdido peso, tanto así que hay que firmar papeles, hay que buscar garantes y hay que ir donde un abogado notario, porque ya un abogado normal ya no funciona. Y es a causa de las mentiras que el ser humano se ha acostumbrado a hablar. Podemos decir: espérame que yo voy mañana, y no llegamos. Tampoco llamamos, tampoco decimos, porque se nos está olvidando la responsabilidad. Y hoy quiero hablarte de esto, y es lo que Pablo quiere traer a nuestras vidas. Como cristiano hemos tomado una responsabilidad de servir a Dios, pero no tan solo de venir a escuchar la palabra, sino de comenzar a caminar de manera diferente para transformar nuestra sociedad, que está dañada y corrompida por las personas que han perdido su integridad. Dios nos está llamando a ser íntegros, personas que seamos de una sola cara, que tomemos una sola decisión y que la cumplamos, que la llevemos a cabo. Que si Dios reina en nuestras vidas, ya no puede reinar más el pecado, la maldad, la deshonestidad, la mentira, ya no puede estar en nosotros. Leyendo una historia
historia bíblica sobre los contratos que se hacían en el Antiguo Testamento, lo que eran firmados. Los contratos que llegaban a firmarse para un acuerdo de pago, de arrendación, el contrato se hacían dos. Uno para que el que firmaba el contrato para ambas partes, El de la casa agarraba su contrato y lo clavaba en la puerta de la casa, en uno de los lados, indicando que tenía un contrato, que tenía un acuerdo que tenía que cumplir. Y cada vez que llegaba a su casa, leía el contrato de que tenía que cumplir su pago, tenía que cumplir su cuota. Y cuando terminaba de cumplir, llegaba a la otra parte y del otro lado de la puerta clavaba el contrato diciendo que esa persona cumplió. Y Cristo clavó tu deuda públicamente, dice el libro de Colosenses, capítulo 2, en la cruz. Clavó tu deuda de pecado. Nuestra deuda de maldad la clavó en la cruz. Ahora está esperando que tú claves tu honestidad, tu responsabilidad, que seas un cristiano ejemplar, que viva la vida que demanda un hombre y una mujer de Dios. Yo hablaba con uno de las personas mayores de este sector. Porque si usted quiere aprender sabiduría, solamente hable con personas mayores. Tienen tiempo viviendo. Conocen, han visto la vida de diferentes maneras y han vivido diferentes épocas. Y él decía: pastor, se ha perdido el valor. Y anoche, mientras oraba, el Señor me decía: es que cristiano no es el que lee la Biblia. Cristiano no es el que asiste a un culto y se sienta. Tampoco el que puede lograr 40 días de ayuno para un propósito. No. Cristiano es aquel que camina con una transformación en una sociedad pervertida por la maldad. Aquella persona que toma la decisión de que su palabra tenga peso, de que si dice sí, la cumple, y si dice no, no la cumple tampoco. Y esa es la vida a la que Dios nos ha llamado. Un hombre y una mujer transformados por el Espíritu Santo son personas que han venido y han nacido en medio de un mundo torcido, pero para hacer luz y establecer la diferencia en una sociedad oscura. Usted dirá: pastor, ¿cómo lo hago? Aquí está, vaya el mismo verso donde leímos, en Romanos 6. Tópame al que está a tu lado y dile: Dios te ha elegido para transformar. Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, decía: este cuerpo se está gastando, pero el interior se está poniendo más fuerte. Hay personas que no estamos gastando con lo que está sucediendo en nuestra vida, pero en el interior se está debilitando. Pero yo sé que aquí Dios tiene gente que está fortaleciéndose internamente, aunque se está gastando exteriormente, está creciendo en niveles altos. La palabra morir en este verso viene del vocabulario dejar o entregar o enterrar. No está hablando de un muerto, de un occiso, de una persona que cae. No, no. Está hablando de alguien que creó una transformación en su naturaleza. Mira el que está a tu lado y dile: vas a ser transformado. Otra vez dile. Cuando creamos una transformación en nuestra naturaleza, entonces cambiamos el entorno, cambiamos nuestra familia, cambiamos nuestro trabajo, porque hablamos diferente, vemos las cosas diferentes, escuchamos lo que le agrada a Dios, y lo que no le agrada a Dios no lo escuchamos. Miren lo que dice el verso, versículo 10 del capítulo 6. Porque en cuanto murió,
Está hablando de Jesús. Yo sé que algunos de ustedes, de los que están aquí, ya han entregado su vida a un cambio. Quiero que me levanten la mano los que lo han hecho. Los que lo han hecho, los que han entregado su vida a un cambio para Dios. Diga, ya yo morí. Dígalo, ya yo morí. Ya creé un cambio, ya enterré. Dígalo otra vez. Dígalo de nuevo. Entonces tópale y dile, pues no me traiga las cosas pasadas a memoria. Díselo. Si ya moriste a lo viejo, hay gente que dice, no, pues cuando yo daba golpe de barriga y de cintura, no, ya usted murió a eso. Ahora usted hace así para Dios. Ahora usted viene con la mano arriba para el Señor. Dígaselo, ya usted murió. No me traiga cosas viejas, dígaselo otra vez. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aquí dice, por cuanto murió el pecado, ya vive para Dios. La persona que quiere vivir para Dios, que quiere vivir para la presencia de Dios, necesitará de gastar este cuerpo humano, hacer un esfuerzo, hacer todo lo imposible, porque es para Dios. Mi trabajo es enseñarle a ustedes cómo encontrar el camino de Dios, pero también reubicarlos como ciudadanos en la sociedad. Por eso es que allá afuera dicen, no, pero si ese cristiano me quedó debiendo tanto, me hizo tantas cosas. ¿Cuántas cosas podrán decir la persona de la calle de alguien que es cristiano? Dios quiere andar con nosotros. Él lo desea. El libro de Santiago dice que nos anhela celosamente. Pero si nosotros no cambiamos en un mundo torcido nuestra manera de hablar, de actuar, ¿cómo podemos reflejar el amor de Dios? Usted y yo estamos en una naturaleza muerta, podrida por el pecado, que le va a gustar las cosas vanas, le gusta la comodidad, le gusta que no le llamen la atención. Claro, nos ponemos ñoñitos, lloramos, porque vivimos en un cuerpo que está muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Versículo 12 dice, no reine. ¿Qué es lo que dice? Pues el pecado en vuestro ¿qué? Definimos el pecado: pleito, borrachera, ira, contienda, vanagloria. ¿Para quién te estás gastando? Para alcanzar tus cosas y las espirituales. Pablo decía que el que siembra un cuerpo mortal resucita en el espiritual. Si yo siembro esto para Dios, si yo lo entrego para que Dios reine, ¿sabe lo que va a pasar? Que va a resucitar el espíritu en mí. Lo que Dios ha depositado en mí va a resucitar. Va a ser mucho más grande todavía. Va a crecer. Mire lo que dice el 13. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Claro que sí que me agradarán muchas cosas. Claro que sí que quiero vivir a la moda, al estilo, al último wow, al último grito. Claro que sí, pero recordemos algo. Recordemos algo. Recordemos algo. ¿Qué va a pasar cuando te toque partir de aquí? ¿Qué va a pasar cuando te toque entregar tu llave, entregar este cuerpo a la tierra? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vas? Mateo dice, apartado de mí porque no os conozco. Y la palabra no te conozco es la palabra ginosco, que quiere decir no aprobé lo que hiciste.
levantémonos como fruto viviente para Dios y no para el mundo. Por el mundo seremos perseguidos, por el mundo seremos presionados, pero gastémonos para Dios. Hagamos lo que Dios nos manda. Establezcamos un precedente en esta sociedad. Hagamos algo diferente. Que la gente no nos mire con el cliché de cristianos, sino como de ciudadanos que hacen las cosas correctas delante de Dios. Ser cristiano no es obligado. Venir a la iglesia temprano tampoco, pero es un compromiso. Ser estudiante en una escuela no es obligado, pero asistir y estudiar para pasar la materia es un compromiso. Digan conmigo: Señor, yo hago un pacto esta tarde de marcar mi vida para ti. Que muera en mí todo lo que no te agrade y todo lo que está corrupto y corrompido con esta sociedad, y que pueda yo agradarte con mi actitud, con mi pensar. Entrego mis miembros a tu voluntad para que sean usados para manifestar tu gloria sobre esta ciudad. Hago un pacto públicamente y me comprometo a hacerlo en el nombre de Jesús, sin falta. Si se me olvida, tráemelo a memoria. Y si no llega a mi memoria, háblame en sueño a través de otra persona, pero recuérdamelo, porque quiero servirte de todo corazón.